Axel Capriles es un intelectual venezolano, doctor en economía y psicólogo clínico de la escuela junguiana. Dio en su país, en Venezuela, una muy intensa batalla por las libertades democráticas y hoy vive exiliado internamente en Madrid. Es autor de 2 libros que tuvieron mucho impacto en su Venezuela natal sobre la idiosincrasia del venezolano, y hoy, después de muchos años de trabajo y de reflexión con pacientes y con lecturas, nos entrega un volumen sobre las pasiones. ¿Cómo son las pasiones? ¿Por qué es el motor de la vida? ¿Qué podemos aprender de las pasiones? ¿Cómo podemos conducirlas, entenderlas, analizarlas y a través de ellas tener una mejor existencia? El libro además es un estudio de 4 pasiones en concreto: el erotismo, el afán de poder, la vanidad, sobre todo exacerbada en nuestros días por las redes sociales, y la avaricia o la codicia, el afán de acumular bienes y dinero. Esta conversación, grabada en Madrid, es un diálogo con Axel Capriles sobre este nuevo libro, Las pasiones en la vida contemporánea. Estimado Axel, primera pregunta: ¿están las pasiones suficientemente estudiadas? Esa pregunta tiene una respuesta tan ambivalente como las pasiones mismas. Sí y no. O sea, sí, porque las pasiones han sido el tema más estudiado a lo largo de la historia de la cultura. Prácticamente toda la historia de la filosofía, toda la historia del pensamiento occidental y oriental está en torno a la oposición pasión-razón y a la relación y dinámica que hay entre esas dos grandes figuras de la psique humana. Y por el otro lado, la pregunta: ¿está suficientemente, en la palabra suficientemente estudiada? Yo diría que no, y esa es la razón de este libro, Las pasiones en la vida contemporánea, porque las pasiones siguen siendo un misterio para lo psíquico, para el comportamiento humano, y tienen unas interpretaciones tan diversas que amerita continuamente su reevaluación, su estudio y la toma de una posición sobre lo que las pasiones representan en nuestras vidas. En cierto sentido, en el libro lo que estudias es la condición, cómo las pasiones condicionan nuestro comportamiento y qué poca reflexión tenemos sobre ellas, ¿no? En cierto sentido. Sí, y cómo se convierten verdaderamente en complejos autónomos superiores a nosotros mismos, que están reproduciendo su patrón, su guión, sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. En la ficción, como decías, es decir, no solo en la filosofía, sino también en la literatura, las pasiones es el eje rector. Están desde la primera línea del primer poema épico occidental: no canta, oh Dios, a la cólera del pedir Aquiles, la palabra cólera, una pasión que determina la suerte de los ejércitos griegos en la guerra de Troya. Pero no hay tanta información práctica al alcance de los lectores. ¿Por qué este desequilibrio entre el motor de la ficción y las pasiones en la vida real? Y eso es lo importante y lo más interesante en eso, la imaginación central en la cultura occidental. La imaginación literaria comienza con la reflexión de la ira de Aquiles. Fíjate, esa reflexión, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo en multitudes de formas literarias, de formas artísticas, de formas cinematográficas contemporáneas, y va acompañado apenas levemente por la reflexión psicológica. Yo creo que hoy en día, en la psicología analítica sobre todo, es donde la lectura de la imagen es la forma de llegar a la emoción. O sea, las emociones por lo general y las pasiones en su mayor intensidad son sucesos que vivimos los seres humanos sin que nos demos demasiada cuenta ni el por qué ni el para qué sucede. Tú sientes simplemente un disgusto, te sientes mal, te sientes de mal humor, sientes rabia, te sientes atraído hacia alguien y nunca tienes una conciencia muy clara de lo que te está sucediendo. Y es la imagen la que realmente hace posible la comprensión de la emoción. La imagen es el vehículo para el entendimiento de lo que quiere la pasión de ti y del origen de la pasión. Por eso la literatura es tan importante
para el entendimiento del ser humano. Que fija esas imágenes, por decirlo de alguna forma. Sí, la imagen es lo que le da cuerpo a la emoción. O sea, emoción e imagen son inseparables una de otra y necesitamos una imagen para poder leer verdaderamente en profundidad lo que es una pasión. Estás usando sinónimo emoción y pasión, pero en realidad son distintas. ¿Cuál sería la diferencia entre eso? Sí, la palabra pasión es una palabra muy antigua, era la que se usaba durante prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX, se usó siempre la palabra pasión, y en el siglo XIX la pasión fue como relegada, sacada fuera del lenguaje de la modernidad y sustituida por la palabra emoción, lo cual le quitó una serie de elementos y de complejidades que estaba dentro de la palabra pasión y quedó como algo mucho más definido, mucho más sucinto para el estudio experimental. En el caso, yo lo uso de manera intercambiable en el libro constantemente, pero refiriendo pasiones a aquellas emociones, sobre todo muy potentes, que nos toman completamente, la emoción que logra el dominio de la personalidad de un individuo. En el libro tiene una larga reflexión sobre las pasiones en la vida contemporánea, sobre las pasiones en general, y luego su aterrizaje en la vida contemporánea, y luego estudia 4 pasiones en concreto, ¿no? Una última pregunta genérica, que tiene que ver un poco con lo que el libro puede aportar, porque me parece que en cierto sentido es una mirada mucho más profunda que la idea de la inteligencia emocional. ¿Cómo relacionarías ese ensayo introductorio de las pasiones con esta idea de la inteligencia emocional? Claro, esa es importantísima esa pregunta, porque yo creo que ahí está el aporte del libro, o uno de los aspectos más importantes del libro. O sea, habitualmente se vio a la pasión como algo opuesto a la razón, como algo irracional, como una fuerza irracional que te nubla la mente, que te turba, que te saca de tu cotidianidad y que no te permite ver con claridad tu vida. En esa oposición, pasión, razón. Después de ese desarrollo, que es como tradicionalmente se ha entendido a la pasión, y uno lo ve tanto en las visiones mitológicas como populares, en la Ilíada, por ejemplo, la pasión siempre es el estado de posesión por un Dios que te entra y toma control de tu voluntad y de tus acciones. Después la psicología se da cuenta que las emociones no son irracionales, que las emociones tienen una intencionalidad, que tienen un orden, que tienen un propósito y que son cognitivas. O sea, las pasiones son racionales, hay una racionalidad. Y sigues todavía sin responderse por qué si son racionales, porque si sirven, por ejemplo, una de las teorías más destacadas en la misma inteligencia emocional, a la adaptación al medio, porque la gente sigue siendo muchas veces destruida por las pasiones. Hay gente que llega y cae en una pasión amorosa, abandona a su familia, abandona su trabajo, se destruye económicamente y después resulta que va una especie de sirena que se lo había llevado. Entonces, ¿qué sucede allí? Si son racionales, si hay una intencionalidad, si nos llevan a la adaptación al medio, ¿por qué pueden ser tan destructivas? Entonces, el paso que da este libro es que precisamente las B no son irracionales, son racionales, pero tampoco son tan sencillas como nos las pintan la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es prácticamente una repetición de la ética de Aristóteles, la idea de que la emoción debe ser correcta, debe darse en el momento oportuno, hacia la persona correcta y en la medida perfecta. Y lo que nos llama la atención precisamente de la pasión es que no se da en la medida correcta, no se da hacia a la persona oportuna, ni ocurre en el momento que deseamos. Entonces, cuando estamos viendo esas contradicciones, la pregunta que nos hacemos en el libro y que tratamos de resolver es: entonces, ¿será que el propósito, la adaptación y la racionalidad de la pasión
va hacia otro lado, que no es una adaptación al mundo exterior como habitualmente se ha planteado, sino es una adaptación o una forma de expresión de un proceso de desarrollo psicológico interno, y la adaptación está siendo las formas, las imágenes y las fuerzas con que se están expresando esos estadios del desarrollo personal. Hay en tu respuesta, creo que dos de las vertientes que hacen tan rico al libro. Uno es el análisis clínico, la psicología y el análisis, que es parte de tu formación. El otro son los ejemplos tomados a lo largo de la historia de la literatura y de la filosofía y, digamos, de la cultura en general. Pero hay un tercer elemento que es el diván, el trabajo con tus pacientes, ¿no? ¿Cómo lograste reflejarlo en el libro? ¿Cuáles son los cuidados éticos que alguien que trabaja con seres humanos concretos debe tener a la hora de trasladar algún caso concreto que ilustre lo que quieres decir? ¿Estarías de acuerdo que esas son las tres vetas que enriquecen el libro? Sí, claro. Y es que la psicoterapia es un trabajo de emociones. O sea, muy pocas personas van al psicoterapeuta por un problema matemático, ¿no? Usualmente vas por un problema de una emoción que te turba, un problema en la relación humana, algo que está fuera de control en ti mismo. Y sin duda la experiencia psicoterapéutica alimenta muchos de los ejemplos, digamos, que están allí. El cuidado es, bueno, uno en su momento le pregunté a los pacientes si podía usar su caso para hablar, y además siempre está cambiado, disimulado. O sea, lo que dejo es la esencia del problema, pero en nada puede ser vista la vida personal, claro, específica, reconocida por nadie. O sea, lo que tomo es la esencia del problema y, bueno, cambias una serie de factores que te lo llevan. Y a mí lo que me llama la atención, y por eso es que el tema me empieza a fascinar, cómo tú en una vida personal podías ver repetido un mito. O sea, cómo realmente en una persona del siglo XXI veías que estabas viendo Tristán e Isolda. O sea, cómo podías ver en un estado, podías volver a ver el ate que toma y nubla la mente de Aquiles en su momento. O sea, y ver esas repeticiones en el tiempo, y cómo el argumento que constituyen los ejes fundamentales de las principales emociones y pasiones de los seres humanos están plasmados en la literatura, y seguimos repitiéndolos una otra vez. Ese factor de similitud es el que me lleva a decir, sobre esto tenemos que seguir reflexionando, porque hay un eco de repeticiones en el tiempo que tienen significado. Como una constante humana, ¿no? Como una constante humana. Que permaneciera justamente en el tiempo. Y lo que hablamos allí, nosotros vemos, ¿cuáles son las transformaciones de la sociedad después del COVID? ¿Cuáles son las transformaciones del mundo por los avances tecnológicos, por las redes sociales? Y sin duda hay cambio. O sea, la vida es cambio constante, todo va variando, la sociedad va variando. Y en esa variación sigues viendo esos hilos conductores en los nuevos medios, en las nuevas fórmulas, y siguen siendo más o menos... se mantiene más allá de los cambios. Más allá de los cambios que son los que habitualmente vemos o discutimos, y lo interesante es ver cuál es esa música, cuál es ese leitmotiv que perdura y que continúa a lo largo de las transformaciones de los seres humanos, porque son, al fin de cuentas, formas arquetipales, elementos que están allí que nos hacen eminentemente humanos. Ahí en tu respuesta están las dos fuentes. Freud, que usa efectivamente los mitos clásicos para entender e interpretar casos concretos, que luego universaliza, y Jung, ¿no? Que intenta estudiar justamente los arquetipos y cómo se reproducen indistintamente en el tiempo y en civilizaciones, ¿no? Y serían las dos fuentes de tu formación. Sí, fundamentalmente, claro. ¿No? Y todo ese paradigma que trata de ver lo que está detrás, o sea, qué es lo que está detrás de la conducta observable, cuáles son los elementos, las configuraciones que hacen que esas conductas que llevamos a cabo
se realicen y se desplieguen. En Freud, obviamente, hay un reduccionismo en donde él tiende, a pesar de que Freud nos da esa apertura de empezar a estudiar mitología para ver fenómenos psíquicos y estudiar los patrones de los fenómenos psíquicos, siempre hay ese reduccionismo en su explicación causal. Jung, en cambio, sí me va a abrir mucho más al entendimiento de las pasiones, a pesar de que él también tiene una visión muy del siglo XIX, muy de principios del siglo XX, que todavía no le da tiempo a ver los avances que hubo en psicología cognitiva, en psicología evolutiva para el entendimiento de las pasiones, pero sí me va a dar varios elementos que comento en el libro para la comprensión de esta nueva interpretación de las pasiones, y sobre todo nos va a permitir ver el sentido prospectivo, porque no es la idea no es preguntarse por qué esta pasión me ha tomado, por qué estoy en este estado emocional, sino para qué, o sea, qué quiere este estado emocional de mí. Claro. El libro estudia 4 pasiones luego en concreto. La primera es el erotismo, donde demuestras que existe de nuevo una especie de condición humana de fascinación por lo exótico, por lo diferente, por lo extraño a uno mismo, que puede tener hasta una razón biológica. ¿Cuál sería, por qué nos seduce tanto lo extranjero, lo distinto, lo diferente a nosotros en términos estrictamente sexuales o eróticos? Sí, ahí yo voy obviamente más allá de lo sexual, viendo, conectando la erótica, el erotismo y toda la imaginación que está vinculado al erotismo como algo distinto de lo sexual, como dentro de la constelación sexual, pero como una composición imaginativa en torno a lo sexual, que llega hasta conectarse con las experiencias de significado y experiencias espirituales más profundas. En un primer paso, muy literal, hay algo en lo nuevo y en lo desconocido que despierta la erótica, que es muy distinta al amor. O sea, hay relaciones, por ejemplo, amorosas que se van desarrollando con el tiempo, que necesitan comprensión, que necesitan entendimiento. En el erotismo hay un elemento más díscolo de presencia y ausencia, en donde la novedad moviliza lo erótico. Pero hay otro aspecto que es el que yo trato de ver allí, es cómo esa atracción, digamos, sexual, erótica, imaginativa, tiene que ver con el descubrimiento de lo desconocido, cómo hay algo en lo desconocido que es lo que termina con una frase de una película. El primer capítulo es que nos rendimos ante el amor, y en este caso el amor erótico, porque nos da el sentido de lo que no se conoce. Nada más importa, o sea, no al final. Claro. Ese contacto con el misterio es lo que te da la potencia, y es lo que Otto llamaba, por ejemplo, el numen de lo mistérico, ¿no? Ahí en la, digamos, en la reflexión sobre lo erótico, que efectivamente es un escalón arriba de lo sexual, traspasado por la cultura. No sé si es una pregunta políticamente correcta en nuestros días, pero el deseo de hombres y mujeres es distinto, es igual en tu experiencia clínica en esta escala de lo erótico, no de lo estrictamente sexual. ¿Verías que existe un patrón distinto entre hombres y mujeres? ¿No es relevante lo que te estoy preguntando? Yo creo que no, yo creo que no. Fíjate, en una reflexión que en cierto momento tuve, que no hablo allí, era lo erótico está arquetipalmente vinculado a lo prohibido y a la transgresión de lo prohibido. Entonces yo encontré que muchas de esas grandes pasiones amorosas que tú lo ves en la mitología, y tú lo ves en Romeo y Julieta, y tú lo ves en toda la literatura anterior, hacia el siglo XX, esas grandes pasiones tú las vas a ver en relaciones homosexuales, porque en ese momento ese es el campo donde se estaba dando lo prohibido y la transgresión sobre lo prohibido. Parece que ese elemento de la transgresión es lo que potencia en cierta manera
sensaciones o esa experiencia poderosísima de la experiencia erótica. En un mundo desvivido como el nuestro, totalmente, pienso en los jóvenes, ¿dónde puede haber una transgresión? Si las relaciones son ya instantáneas, inmediatas, incluso pactadas a través de redes sociales, ¿en qué aspecto se puede transgredir? Y que ahorita casi que tienes que firmar un contrato y decirlo, ¿no? Claro. Por las nuevas leyes que están en camino. Ahí es, por ejemplo, un campo que sería interesantísimo ahondar, porque uno pierde un poco el tacto en cómo son estas relaciones. Yo veo que hay con la politización del sexo, con la proliferación de relaciones sexuales sin cultivo, sin cultura, simplemente casi que por ejercicio, se está perdiendo ese sentido de lo erótico, por lo menos como lo vemos, ¿no? Como toda una construcción imaginativa en torno a algo que no es fácil, en torno a algo que tiene pasos, en torno que tiene una especie de ritual por perseguir. Hay una banalización del sexo que ha llevado a una disminución de lo erótico, pero ese aspecto lo dejo en interrogación, porque realmente no logro comprenderlo y no sé entenderlo. Probablemente uno necesita una cierta distancia para entender su fuerza. Yo me pregunto, detrás, por ejemplo, de los festivales gay de hoy en día, está la fuerza erótica de los festivales de Dionisos, ¿no? O es algo más mediático, más politizado, o sea, que tiene... Porque lo importante de la erótica es que tiene que ver con algo muy tuyo, muy íntimo, con una experiencia profunda, casi religiosa, ¿no? En la medida que tú haces las cosas por moda, por lo colectivo, por las fuerzas políticas exteriores, deja de tener el contacto con esas interioridades del alma que son lo que le van a dar su profundidad y sentido. ¿Qué es lo que en realidad quieres estudiar en tu ensayo, ¿no? La segunda pasión que estudias es el poder patológico, el poder narcisista. ¿Cómo podemos detectar a un líder con estas características? ¿Cómo podemos estar como sociedad alertas? ¿Qué sería la constante de un líder narcisista? Bueno, un elemento que lo vemos hoy, lo que pasa es que hoy en día pasan a ser apreciados esos síntomas, y es lo que yo hablo del psicópata adaptado, porque ya es un ser que está adaptado a la sociedad, no era como antes que estaban recluidos a hospitales psiquiátricos. Uno es el sentido de la propia grandiosidad. Son individuos que se sienten con un yo enorme, destinados realmente a mandar, que tienen un mensaje absoluto de transformación, y donde no hay una medida, no hay una medida de humildad, no hay un cierto sentido de límite. Lo otro es el exceso de límites, el sentimiento de que todo es posible. Lo más difícil de entender, y tal vez por ahí es por donde nos enganchan todos estos líderes tóxicos o líderes psicopáticos, es una falta conexión erótica, una falta relación con el otro. O sea, hay un hueco anímico, un hueco en el alma que no permite una verdadera relación con el otro, pero como no hay nada por dentro, aparenta que el otro le interesa, y es el mimetismo psicopático. O sea, es como un poco la película Selig de Woody Allen, creo que él estaba hablando con un judío y se convertía en judío. O sea, los líderes de hoy tienen ese elemento mimético que te pueden decir lo que sea con tal de que tú estés contento y que tú estés agradado en ese momento, aunque media hora después lo niegue o lo desdiga. Claro, la némesis como lo contrario de la empatía, digamos. Todo lo contrario a la empatía, pero hay una empatía falsa, una empatía montada o simulada. También estudias ahí la otra vertiente, que es por qué la sociedad los elige, los respalda, los vota, los aplaude, incluidos los que acaban siendo tiranos que han poblado de cadáveres nuestra historia, ¿no? Es decir, hay una psicopatía del líder
que tiene estos rasgos, básicamente la falta de empatía, la incapacidad de comunión con el otro, la sensación de propia grandeza, la idea de que no hay límites para las cosas, lo que acabas de señalar. Pero ¿por qué la sociedad cae en esa trampa? ¿Por qué necesitamos esos líderes o creemos en esos líderes? Yo creo que allí están las posibilidades de cambio y lo importante para reflexionar, porque puede ser muy normal que una persona pueda o pretenda aplacar sus complejos de inferioridad, sus debilidades propias, con mucho poder, con un complejo de superioridad, como se diría clásicamente en la psicología de Adler. Pero lo interesante es por qué los seres humanos nos gustan, por qué queremos seguir a aquellos seres que al final nos van a dejar peor de lo que estábamos, aquellos seres que al final van a terminar traicionando nuestros propios ideales y las causas por las cuales nosotros lo buscamos. Y ahí entra en discusión un concepto que nos llegó a desarrollar Jung, pero que está en su obra, que es súper interesante, que es la inferioridad psicopática, que son aquellas fracturas, aquellos huecos que todos tenemos, que todos llevamos por dentro, y cómo muchas veces esas fisuras de nuestra propia psique tienden a ser llenadas y suplidas con esas imágenes grandiosas que vemos en el exterior, que nos dan seguridad y aplacan nuestras propias angustias. Que en alguna escala es lo que sucede con los niños que le van al equipo ganador, ¿no? Que ven llenadas pequeñas miserias de la existencia que la suple algo externo, ¿no? Algo externo. Pero lo colectivo te da la protección que tú íntimamente no tienes y de lo cual careces. Así es. Vamos con la tercera pasión que estudias en el libro, que tiene que ver con la vanidad, vinculada mucho a las redes sociales hoy, la exposición extrema del ego. La vanidad siempre ha existido, pero hoy está exacerbada. ¿Cuál sería tu balance de esta pasión contemporánea? Sí, en las redes han potenciado un elemento que ha hecho que de la vanidad algo más fuerte que en otros momentos de la historia de la humanidad, por la superficialidad que representan. O sea, las redes no te dan el tiempo ni la oportunidad para que tú vayas un poquito más allá en el pensamiento o des alguna idea que tenga cierta profundidad, sino que tienes que basarte básicamente en la imagen, en la representación. Y ese predominio de la representación ha hecho que se potencie la vanidad y el narcisismo, que es un fenómeno característico y que se viene desarrollando a pasos agigantados desde la mitad del siglo XX, el narcisismo como rasgo dominante de la sociedad. Las redes, la característica hoy en día de estas pasiones, que son un conjunto de emociones que están vinculadas, que tienen relación, como la fama, la vanagloria, el orgullo, son una serie. Pero por ejemplo, la importancia de las celebrities hoy en día, los experimentos esos que han hecho con niños en Japón. ¿Qué quieren ustedes ser cuando sean grandes? Yo quiero ser famoso. O sea, en esa Grecia heroica de que tú comenzaste hablando, la fama era importantísimo. El héroe griego quiere la fama, pero es una fama que está indisolublemente ligada a la hazaña, al hecho, al logro. Hoy, por ejemplo, la fama que vuelve a dominar en el siglo XX, a diferencia de la Edad Media, donde la fama era un pecado terrible en el cual el ser humano no podía incurrir, esta fama que domina en el siglo XX y el siglo XXI es una fama que está desprovista de hazaña. Lo único importante para ser una celebridad es ser celebrado, no necesita más nada. Que es como otra vuelta de tuerca a esa patología, en cierto sentido. Sí, es como la patología se va retroalimentando a sí misma y se va convirtiendo, pero al mismo tiempo te está hablando de una debilidad muy íntima, muy fuerte, porque tú necesitas, para reconocerte a ti mismo, ser visto
en la mirada del otro, y apenas la mirada del otro se va hacia otro lado o desaparece, tú como persona te desvaneces y te destruyes. Que además en las redes sociales está efectivamente ese desfile de egos infinito, y al mismo tiempo puede caer el lado opuesto, que es la destrucción de una persona, las cacerías, la descalificación, el infundio que llevan a la gente en algunos casos a la ruptura, incluso al suicidio, ¿no? Es como las dos caras de las redes sociales. Sí, y ese aspecto destructivo, porque si la persona constituye todo su ser y se alimenta y vive de lo que ella cree que representa frente a los demás, ver un ataque de esos otros puede cortarle las piernas, o sea, tumbarla al piso por completo. Y entonces tú ves casos de caída. Y se han estudiado muchos casos, por ejemplo, de muchachas de estas que son como trending, que tienen cantidades de seguidores y que hacen todo tomándose sus selfies para que vean lo que están haciendo, que de repente han caído en una crisis nerviosa y han trabajado en psicoterapia y se encuentran personas súper inseguras, personas temerosas del mundo, pero que en ese Instagram son como las grandes figuras. Entonces tú ves como las dos caras de la moneda entre la imagen con que nos presentamos al mundo y lo que interiormente somos. La codicia es la cuarta pasión que estudias. ¿Cuál es el motor interno de la avaricia? ¿Qué es lo que lleva a la gente a ese afán de acumular? Yo en el libro trato específicamente la voracidad, que es aquella necesidad de algo que nunca nos sacia por más que lo consigamos, como un mecanismo interno que nos lleva más allá y más allá. Y por eso el dinero ha sido tan incomprendido, y nosotros lo vemos en casi todos los estudios de dinero y felicidad, que las personas no se dan cuenta, tienen sus aspiraciones monetarias creyendo que van a ser felices con llegar a ciertos estados de ingreso, y apenas llegan a esos estados de ingreso pierden otra vez la satisfacción y entonces necesitan más. No se dan cuenta que ellos inmediatamente al llegar a un nivel se iban a acostumbrar a ese nivel, y otra vez la voracidad los iba a hacer buscar algo que está mucho más allá. Este capítulo es interesante porque sitúa esa necesidad humana en el contexto plenamente humana, porque es que la discusión que uno ve en los medios, en los medios de comunicación social, en las redes, siempre están referidos a la política y están referidos al sistema político, al sistema económico. Entonces la codicia, el que le haya unos muy ricos y unos muy pobres, según lo que uno lee hoy en día, es culpa del capitalismo o del neoliberalismo. O sea, y cuando eso ha existido toda la vida, a lo largo de toda la humanidad. Entonces yo considero que lo importante es tratar de ver cómo esas pasiones se desarrollan dentro de las personas, a dónde apuntan y qué es lo que necesitan para que tengan un entendimiento en la vida personal, de y de esa manera en la vida colectiva. Si tuvieras que, por último, dar un consejo a tus lectores que lo están viendo ahora en torno a la pandemia, ¿cómo salir de la depresión que ha arrastrado la pandemia? ¿Cuál sería el camino? Esto no está vinculado al libro, pero me parece que podemos aprovechar tu presencia hoy para que nos dijeras un consejo práctico a la gente para salir de la pandemia. Yo creo que hay que irse integrando a la vida cotidiana, a la vida regular, con los cuidados y las prevenciones necesarias, pero estamos hablando de emociones y de pasiones, si tiene que ver, yo creo que estamos en una época, otra era de ansiedad, estamos en una era de miedo, que ha sido también utilizada por los medios sociales, le han habido una sobreestimulación de la emoción de miedo, y ese miedo nos tiene a prácticamente el mundo entero paralizado, y hay muchas personas muy destruidas, muy heridas. Y hay que saber que el miedo es una emoción
que nos lleva a protegernos y que nos invita a protegernos, pero que tampoco debe paralizarnos y aislarnos. Entonces, uno de los consejos es realmente cómo trabajar el miedo dentro de nosotros mismos para poder vivir con él y poder vivir en tiempos cambiantes, porque la vida y la muerte son dos elementos que siempre están allí y no podemos dejar de vivir por miedo a morir. Muchas gracias, Axel. Gracias. Fenomenal.